En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un programa que vamos a hacer en continuación de lo que vimos en el programa anterior acerca del liderazgo. Cuando Saúl pierde esa corazón con Dios. Era un hombre de 30 años de la tribu de Benjamín que fue levantado como rey porque el pueblo pidió un rey como el mundo. Eso dice primero el libro de Samuel capítulo 8. Pero él desobedece, él busca su propio ministerio, él busca su propio reconocimiento y eso es precisamente lo que vemos en nuestros días. Ahora, obviamente esta batalla es una batalla contra los filisteos y los filisteos están armados, son aguerridos, son gente malvada, son gente sanguinaria y vienen a destruir al pueblo de Dios. Y Dios tiene que levantar a alguien para poder detener esto, que es el profeta Samuel. Samuel viene y él es el que camina con Dios. Entre toda esa multitud hay un hombre que conoce el secreto de Dios para la victoria y ese es el profeta Samuel. Pero hay algo que me llama mucho la atención en este mismo capítulo, que es el primer libro de Samuel, capítulo 13. Dice la escritura de que a partir del versículo 35, dice... a partir del versículo 15, después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino. Pero el resto de las tropas fue con Saúl para encontrarse con el ejército de Gilgal, subiendo por Gibea en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía quedaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Y ahí empieza la historia. Solamente todos estaban desertando. Pero en el versículo 19 dice lo siguiente: no habían herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico y 4 gramos. Por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Migmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Qué terrible esta escritura, hermano. Esta es una de las escrituras que más vergüenza da cuando leemos que el pueblo de Israel no habían herreros, no les permitía el enemigo a tener herreros. El herrero era el que trabaja el acero, el hierro al fuego y les da forma, hacen las espadas, que ese era el arma en ese entonces. ¿Qué significa esto físicamente? Es básicamente el pueblo no tenía cómo defenderse. ¿Qué significa espiritualmente la espada? ¿Qué significa la espada? ¿Qué significa el hacha? ¿Qué significa ese instrumento? Significa la palabra. Es decir, la misma palabra de Dios nos dice en el Efesios capítulo 6 que la espada del Espíritu es la palabra. Es la palabra. ¿Para qué sirve la espada? La espada es un arma de ataque. Es un arma con la cual nuestro Señor Jesucristo enfrentó al mismo diablo. Con la palabra. Este es el problema. ¿En manos de quién estaban los herreros? ¿Quiénes eran los herreros? Eran el enemigo, los filisteos. El enemigo estaba enseñándonos al pueblo de Dios cómo hacer, cómo afilar. Y no les permitían las espadas, sino que estaban afilando herramientas de trabajo. Esto es inconcebible. ¿Quién está entrenando a nuestros hijos? ¿En manos de quién los estamos dejando para que ellos sean entrenados? Estamos poniendo a nuestros hijos para que la escuela secular les enseñe las cosas del mundo, les enseñe la sexualidad y la inmoralidad. Estamos poniendo a nuestros hijos en personas que no sabemos su trayectoria espiritual. ¿Qué es lo que está pasando? Esto la palabra dice, no tenían espada. No había espada en el pueblo de Israel. Estaban enfrentando la batalla. Quiere decir que cuando nuestros hijos van a la batalla y enfrentan las realidades de las tentaciones y todo ese mundo que se está descomponiendo, ¿qué es lo que hacen? No tienen cómo defenderse.
No tienen la capacidad de defenderse, no están entrenados para la batalla. Y entonces son fácil presa del enemigo y prontamente caen en las drogas, en la inmoralidad, en la filosofía del mundo, en las religiones del mundo, abandonan la iglesia, son desprotegidos por causa de que los papás son incapaces de enseñarles la palabra. El liderazgo no le está enseñando la palabra. El gran problema y el gran pecado de la iglesia en el día de hoy es precisamente la ignorancia de la palabra. No estamos caminando con la palabra. Hemos dejado la palabra a un lado y estamos haciendo puro entretenimiento en la iglesia. Tenemos música por todos lados y buena música cristiana, pero no tenemos el conocimiento de la palabra. ¿Y por cuánto entonces carecemos de las convicciones? Carecemos de esas convicciones que nos hacen a nosotros firmes. El carácter es la suma de tus convicciones. Y esas convicciones no son negociables. Este es el gran problema de la iglesia. En la iglesia de Saúl, esta es la característica de la iglesia de Saúl. La iglesia de Saúl es solamente enfocado en el líder. Toda la iglesia ama al líder. Pero no estamos teniendo el amor por Cristo. No estamos desarrollando el conocimiento de la palabra y perecemos. No hay herreros en la casa de Dios. Los que están trabajando esto, el hierro, son los filisteos. Es el enemigo el que está desarrollando los planes de estudio para nosotros. Es el enemigo el que nos está gobernando. En vez de que nosotros podamos caminar en la verdad y en el poder de la palabra. Esa es la gran diferencia, queridos amigos. Estamos fracasando. Estamos fracasando en la instrucción a nuestros hijos. Y nuestros hijos caminan en el mundo y son vulnerables. Yo traté de explicarle esto a una persona y le dije, es como que si tu hijo fuera a pelear con el campeón del boxeo del mundo y tienes un año para prepararlo y él va a enfrentarlo y él la toma ligero, no se entrena. Llega el día de la pelea y él va a enfrentarse con un hombre salvaje. ¿Y cómo va a enfrentarlo? Si no está listo, no está preparado. El mundo no tiene nada bueno para nuestra familia. El mundo solo tiene cosas inmorales, cosas malas. Nada que sale del mundo está interesado en el beneficio de tu familia. Todo tiene que ver con desarrollar una vida sin Dios. Pero tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos y nuestra familia. Y por eso es que tenemos que estudiar la palabra del Señor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Él haga resplandecer en tu corazón el deseo de aprender cada día más de Él. Hasta el próximo programa.